Vamos hoy día a ver la forma de los contratos eh, según el alcance del servicio, ¿ya? El alcance del servicio es aquello que yo contrato, ¿ya? El alcance del servicio es la relación que yo como mandante establezco con un tercero, ¿ya? Y los contratos que existen típicamente, ¿ya? Es uno que se llama tradicional por parte, ¿ya? Aquí lo mismo que ayer está una nomenclatura propia, el llamarle tradicional o por parte, ¿ya? Pero consiste en contratar, yo como mandante, primero contratar la ingeniería de diseño y cuando tengo la ingeniería de diseño lista, ¿ya? Con los planos listos, los planos de construcción listos, salgo a contratar la construcción, ¿ya? Eso es lo que le llamaríamos por parte, ¿ya? Primero ingeniería y luego la construcción, ¿ya? Después está lo que se llamaría el contrato EPCM. ¿Y cuándo se ocupa el contrato EPCM? Cuando yo como mandante no tengo dentro de mi organización un equipo capaz de generar primero una licitación para una ingeniería de diseño y menos para dirigir después esa ingeniería teniendo ya alguien adjudicado, y tampoco tengo esa capacidad para la etapa de construcción, ¿ya? Entonces, en el que llamé tradicional o por partes, lo que se hace es que hay un mandante, ¿cierto?, con una organización capaz de abordar estos procesos. Y en esta forma de contrato EPCM lo que tenemos es una organización que no es capaz, que no tiene profesionales propios para abordar esos procesos. Entonces lo que hace es que contrata a una empresa de ingeniería para el efecto. Yo mandante salgo a buscar en el mercado a alguien que a nombre mío, ¿ya? Se encargue de llevar a cabo los procesos de licitación de ingeniería y construcción y a la vez administrarlos mientras ellos se desarrollan, ¿ya? Eso es básicamente la idea de lo que se llama el EPCM, ¿ya? Se llama EPCM por las siglas en inglés, la E de ingeniería, la P de procurement o adquisiciones, la C de construcción y la M de management. Aquí les voy a pedir que el CM lo entendamos como una sola unidad, ¿ya? El EPCM es ingeniería 1, construcción, disculpen, adquisición 2 y administración de la construcción 3, ¿ya? Entiéndanlo así. Eh, la ingeniería también se administra, las adquisiciones también se administran, pero ¿por qué hago hincapié en que entendamos la administración de la construcción como una unidad? Porque existen también los contratos llamados EPC, ¿ya? Y la pérdida de la M, la pérdida del management, en este caso, significa que yo, como mandante, no administro la construcción, ¿ya? Yo como mandante le cedo al constructor la administración de la construcción, ¿ya? Eh, yo como mandante en un contrato EPC, lo que hago es igual, sea que yo sea un mandante con ingenieros, con un equipo de ingenieros potente o no, yo igual administro el proyecto como tal, yo igual soy el responsable ante la autoridad ambiental del proyecto, ¿ya? Pero lo que dejo de hacer es llevar el día a día de la construcción, ¿ya? En el contrato EPCM, igual la empresa a la que yo le adjudiqué el EPCM y que hace las veces de mí,
demandante, ¿cierto? Siendo yo el mandante, eh, igual no es quien construye, administra la construcción, ¿ya? Pero cuando tenemos el contrato EPC, ese tercero que me ayuda a mí a administrar desaparece, ¿ya? Entonces, la administración del día a día yo se la doy a la constructora propiamente tal y yo como mandante mantengo un poco más de distancia, ¿ya? El contrato EPC, cierto, que sería ingeniería, adquisición y construcción, es también conocido llave en mano, ¿ya? Y es probablemente la forma de contrato más antigua que exista, ¿ya? Cuando uno de nosotros quiere eh, hacer la ampliación de la casa, por ejemplo, ¿ya? Lo que hace es que busca a un maestro, dependiendo de la envergadura de la obra, o a un constructor o un arquitecto, y uno lo que le entrega a ellos es un bosquejo, un esquema, ¿ya? Con las ideas que quiero que me lleven a cabo a la práctica, pero yo no hago una ingeniería, ¿ya? El diseño de las conexiones, de los distintos elementos, el diseño de las uniones, típicamente lo ve el maestro, o el arquitecto o el constructor a quien yo contrato para que me construya, para que me dé la obra vendida. Estos contratos, además de llave en mano, se conocen también como obra vendida, ¿ya? Y se caracterizan porque uno como mandante lo que necesita es que ese tercero le haga todo, ¿ya? Uno solo entrega un concepto, ¿ya? Ahora, ¿en qué circunstancias también se ocupan este tipo de contratos? No solo para el caso que les comentaba, sino que también hay proyectos que requieren de tecnologías muy específicas, ¿ya? Y esas tecnologías muy específicas están dadas por determinados equipos, ¿ya? Pero para que esos equipos funcionen como uno quiere, ¿ya? Esos equipos tienen que funcionar en unas fundaciones determinadas, tienen que estar en un galpón determinado. Entonces yo como mandante digo que si primero construyo las obras civiles con uno y después eh, hago que lleguen los equipos de la tecnología que quiero contratar, y si esos equipos no funcionan bien con las fundaciones, no funcionan bien con el galpón, yo me arriesgo a que la planta industrial que estoy construyendo, si fuera el caso, pudiera no funcionar como es debido. Entonces, lo que hago es que yo le pido al proveedor de tecnología, sobre todo si es que son proveedores de tecnología de gran tamaño, yo le digo a ese proveedor de tecnología, ¿sabe usted? Constrúyeme todo, ¿ya? Véndame la obra vendida con su equipo, porque yo no quiero correr el riesgo de hacer primero las obras civiles y que cuando usted llegue con los equipos no calcen y eso implique que no funcionen bien, ¿ya? En ese caso también se ocupan los contratos EPC. Y otro tipo de contratos que existen son los llamados DBOT, que están asociados a lo que típicamente se conoce como concesión, aunque como se verá en la clase siguiente, yo prefiero reservar la palabra concesión para modalidad de pago y no para alcance de servicio. Y el contrato de BOT significa diseño, design, ¿cierto? B de build, de construcción o de operación y T de transferencia. ¿Qué quiere decir? Que el mandante contrata a un tercero, ¿ya? No solo para que diseñe y construya, haciendo la ingeniería, sino que para que también opere. Esto es una suerte de EPC al que además se le agrega la operación, ¿ya? La característica de estos contratos también es que típicamente el constructor, ¿ya? Se paga con la operación del servicio. El mandante no va haciendo un pago mensual, ¿ya? Sino que el pago eh, se hace a través de la tarifa del usuario mientras opera.
En el caso de las carreteras, el usuario es típicamente, ¿cierto?, el automovilista, ¿ya? Pero existen otros proyectos, por ejemplo, que pudiera ser, en el caso de, por ejemplo, una refinería de petróleo, pudiera decir mi negocio es refinar y no almacenar. Entonces yo como refinería de petróleo podría hacer un contrato de DBOT de almacenamiento de petróleo, sea del crudo que llega o de lo que ya tengo refinado, como sea. Eh, el hecho es que yo puedo tener necesidad de almacenamiento y puedo tener en un momento determinado poco dinero, ¿ya? Y en vez de endeudarme yo, ¿ya? Pido que otros se endeuden, que otros construyen y yo después le pago mientras opera el estanque de almacenamiento, ¿ya? Entonces esto no solo hay que asociarlo a las concesiones carreteras, existe en otros ámbitos, ¿ya? Bueno, eso es lo fundamental. Y después están lo que se llaman las formas de pago de los contratos, ¿ya? Y las formas de pago, existe la administración delegada, ¿ya? En que se paga por insumo, ¿ya? En este tipo de, de contrato o en este tipo de forma de pago, lo anterior calza más con la idea de forma de contrato, esto calza más con la idea de forma de pago. En este caso, de administración delegada, es que yo pago no por lo que en efecto veo que está construido, ¿ya? Yo pago por lo que el contratista en efecto compró, ¿ya? ¿Y por qué esto? Porque imagínense que se desborda un río, ¿ya? Y yo tengo que encauzarlo rápidamente. No tengo tiempo para hacer un proyecto, ¿ya? Y como no tengo tiempo para hacer un proyecto, no tengo tiempo para que evidentemente los constructores puedan estudiar el proyecto, porque no existen los planos. Y por lo mismo no sabría qué cantidades comprar. Entonces, qué volúmenes de materiales. Entonces, en la administración delegada, yo le digo, ¿sabes? No te preocupes, dado que está una urgencia, yo te voy a pagar no por lo que en efecto se construyó, sino que por lo que tú fuiste comprando, ¿ya? Ahora, obviamente, todo lo que sobra tiene que quedar para el mandante, o se lo podrá llevar la constructora según algún acuerdo determinado, ¿ya? Pero la lógica fundamental de este tipo de contratos es que no hay tiempo para ser eficiente, ¿ya? Y como yo tengo que cubrir una urgencia, redundo en que tenga que comprar más materiales de la cuenta para asegurarme el poder suplir eh, la emergencia. Y como tengo que comprar más materiales de la cuenta, yo como mandante tengo que asumir ese costo, ¿ya? Existe también este tipo de contrato, esta forma de pago también aplica en otras circunstancias, ya cuando, por ejemplo, un mandante quiere ir cambiando el proyecto a su gusto. Por ejemplo, entiendo que el Costanera Center, la torre, el mall se construyó con administración delegada. Si bien en este caso había un proyecto, el mismo dueño, Polman en este caso, él quería tener la libertad de ir cambiando las cosas conforme se avanzaba en la obra, ¿ya? En este caso no redundaba en un sobreconsumo o en una sobrecompra de materiales, olviden la palabra sobreconsumo. En este caso no aplicaba la sobrecompra de materiales, pero sí aplicaba la posibilidad de ir decidiendo en cada momento lo que yo quería. Entonces, si yo en cada momento decido lo que quiero hacer, eh, no me queda sino pagar por separado materiales y trabajadores, porque eh, los, el constructor vigente de la obra no estudió la eficiencia de sus recursos como para poder eh, haber determinado un precio por la unidad de obra construida, ¿ya?
Después está lo que se conoce como serie de precios unitarios, ¿ya? Eh, y lo fundamental de este tipo de contrato, para esto voy a poner el ejemplo de un túnel, en que yo por más eh, que sepa qué es lo que tengo que hacer si es que el túnel lo construyo en grava o si lo construyo en suelos finos, yo no sé cuál es la distribución exacta de finos y de gravas. Puede ser 40-60, puede ser 50-50, puede ser, eh, en fin, cualquier número que sume, cualquier distribución que sume 100, ¿ya? Y es más caro construir túneles en fino que en grava, da lo mismo la razón en este caso. Entonces, si yo estableciera, eh, si yo le pidiera al contratista un precio total a todos los contratistas, es probable que todos se pongan en el peor escenario y asuman que me van a construir en el suelo que más me cuesta hacerlo, lo que sería lógico porque los contratos en general son transferencias de riesgo. Entonces, si yo no entrego los antecedentes suficientes para limitar el riesgo, yo como mandante, el contratista me responde con un mayor precio. Entonces, ¿qué es lo que hace la serie de precios unitarios? Que establece un escenario inicial, cuando se licita dice considera tanto porcentaje de esto y tanto porcentaje de otro, ¿ya? Pero finalmente se paga aquello que en efecto se ejecutó, ¿ya? Aquello que en efecto se ejecutó en términos de la distribución de un suelo u de otro, ¿ya? Esto que acabo de decir es muy importante, sobre todo en el caso de los túneles, porque cuando se construyen túneles, típicamente no se puede excavar la sección exacta que aparece en el plano, ¿ya? Se excava un poco más. Y el estándar es que esa sobreexcavación, cada contratista la incorpore en su precio durante la licitación, ¿ya? Y si él sobreexcava más, no porque el suelo sea malo, sino que porque él tiene malas tecnologías de construcción, yo no le puedo como mandante pagar esas sobreexcavaciones en virtud de una mala tecnología de excavación, ¿ya? Lamentablemente, en muchos textos en la web ustedes van a ver que la serie de precios unitarios se define como aquello, como aquel instrumento que sirve para pagar lo que en efecto se hace. Entonces eso lleva a pensar que hubiese que pagar las ineficiencias del contratista. Y no, cuando nos referimos que es el instrumento que sirve para pagar lo que en efecto se hace, tiene que ver con la distribución de soluciones que en definitiva se ejecuta, ¿ya? Distribución de soluciones que yo solo conozco cuando termino la obra y no al principio, ¿ya? En consecuencia, en los contratos de series de precios unitarios, cuando se licitan, el mandante establece cantidades, ¿ya? Además de entregar los planos, diciendo qué es lo que hay que hacer en cada caso, entrega cantidades estimativas. Porque esas cantidades estimativas, multiplicadas por los precios que le ponen los contratistas a cada una de esas unidades de obra, es lo que me permite conocer el precio aproximado de la obra si es que la solución final fuera la que yo al principio estimé, ¿ya? Entonces, el estándar es que las cantidades iniciales sean las que sirvan para determinar en la juguera cuál es el contratista más barato. Pudiera ser después en una hora determinada que según sean las soluciones y según los precios que cada contratista le haya puesto a las soluciones, me hubiese convenido haber trabajado con uno distinto, ¿ya? Y después está la suma alzada en que se paga el total, ¿ya? No se paga por unidades de obra. Yo le pido a los contratistas que me den un precio total por la obra, no que me den un precio por cada solución como en el caso anterior, ¿ya? Entonces, si mi túnel, por ejemplo, yo sé fehacientemente que está todo en grava, no tendría sentido que yo haga un pago a serie de precios unitarios. Voy a hacer un pago a suma alzada, ¿ya? Eh, entonces, podríamos decir
ahora que sabemos lo que es la suma alzada, podríamos decir que la serie de precios unitarios vendría a ser una ponderación de sumas alzadas, ¿ya? Cuando en una obra se pueden presentar soluciones distintas, ¿ya? Y ojo también con lo que digo de soluciones distintas, porque a veces la serie de precios unitarios la definen como aquel instrumento que me sirve para construir una obra donde no está clara toda la ingeniería. Y yo diría que eso es erróneo, porque sí está clara la ingeniería, porque sé qué hacer en cada caso. Lo que no sé, insisto, es la distribución de los casos, ¿ya? En mi vida profesional, sobre todo ahora que hago clases, no he visto cosa más mal definida que la serie de precios unitarios, ¿ya? Ahora, en suma alzada, cabe destacar que cuando yo salgo a licitar la obra, ¿ya? Igual em, pido a los contratistas que me establezcan precios referenciales para cada una de las partidas que conforman la obra. ¿Por qué? Porque yo igual en suma alzada, por más que me establezcan un precio total, yo voy a ir pagando mes a mes. Y si voy a ir pagando mes a mes, ¿cierto? Necesito tener precios referenciales para estimar cuánto debo pagar mes a mes, ¿ya? Y después existe otra forma de pago, que es la llamada concesión. Me había referido ya antes a ella. Muchas veces la concesión se toma como un alcance de servicio, no como forma de pago. Yo prefiero considerarla como forma de pago. Es una visión muy personal, ya que dejo a disposición de ustedes. ¿Y por qué creo que es una forma de pago y no un alcance de servicio? Porque por lo menos en la construcción, ya, eh, el que yo hable de concesión no implica necesariamente, como en el DDOT, que quien toma el contrato tenga que construir previamente, ¿ya? De hecho, cuando ya tuvimos, por ejemplo, que se acabó la concesión, entre comillas, ¿cierto?, de la autopista que lleva al aeropuerto, ¿ya? Cuando se expiró y el Estado volvió a concesionar, ¿ya? No se le pidió al nuevo concesionario que construyera, porque la obra ya estaba construida, ¿ya? Porque se le pidió al nuevo concesionario que mantuviera, ¿ya? Y que Y es esa mantención la que le da derecho al cobro de la tarifa del usuario, ¿ya? Entonces, por lo menos en construcción, ¿ya? Cuando tenemos que pensar en construir una obra, ¿ya? Yo creo que eh, más que decir concesión, uno tiene que decir lo que estaba en la clase pasada, que es el DDOT, ¿ya? Eh, bueno, y respecto de las licitaciones de los contratos, ¿ya? Para finalizar este repaso, el- la- cabe destacar que las licitaciones también se conocen como el llamado a propuesta, ¿ya? Que los llamados a propuestas los pueden hacer el Estado, ¿cierto? A través del MOP, el Estado a través de empresas del Estado como Metro, como Codelco, o lo pueden hacer privados, ¿ya? Y lo más relevante de las licitaciones es que cuando las hace el Estado, sea a través de sus servicios propiamente tales como el Ministerio de Obras Públicas, o sea a través de empresas del Estado como Metro Codelco, ¿ya? Por transparencia tienen que ser licitaciones públicas, o sea, puede participar el que quiera, y además, eh, en cuanto se inicie la licitación, eh, los oferentes, las constructoras que se van a presentar a la licitación, tienen que saber cuál es el mecanismo de evaluación técnica y cuál es el mecanismo de ponderación técnica que va a dar como resultado al ganador de la licitación, ¿ya? Y no hay espacio alguno para negociar. En el mundo privado, en cambio, no están obligados a hacer licitaciones públicas. En el mundo privado, el mandante privado ve a las constructoras que invita, ¿ya? Y después, cuando tiene precios en la mesa, aun cuando sean
todo es equivalente técnicamente, la empresa privada puede negociar, porque por ese motivo cree que alguna constructora le conviene más que otra, ¿ya? Eso es algo que en cierta forma ha ido cayendo en desuso, ¿ya? Porque se entiende hoy día que la fe pública va más allá de la presencia del Estado. La fe pública dice relación también con las relaciones que se establecen entre privados. Entonces hoy día las constructoras no están dispuestos a gastarse plata en una licitación, porque tú gastas plata en estudiar la oferta, gastas los recursos profesionales que inviertes para estudiar la oferta, a nadie le pagan por presentar ofertas, ¿ya? Entonces las empresas no están dispuestas a gastar tiempo, ¿ya? En llegar con una buena propuesta técnica de construcción, en llegar con un buen número, para después ver que el mandante decide negociar con otro, ¿ya? Eh, Eso yo diría que es lo fundamental de esta clase, ¿ya? Ahora, también cuando uno llama a licitación, tiene que especificar también cuál va a ser la forma del contrato, ¿ya? O cuál va a ser el alcance del servicio. Y cuando estamos en contratos tradicionales, que fue lo primero que vimos al inicio de esta clase, yo hago distintas licitaciones. Tengo que hacer licitaciones para la ingeniería, después tengo que hacer licitaciones para la construcción, después eventualmente para los equipos y materiales especiales, si es que no se los pedía el mismo constructor. Hay licitaciones para los contratos EPC, M, ¿cierto? Hay licitaciones para los contratos de EPC, para los de BOT. Hay también una definición de perfil. Hay también una disposición gratuita o pagada de las bases de licitación, una recepción también después de las ofertas técnico-económicas, la evaluación y la adjudicación. Esas son las etapas del proceso de licitación, ¿ya? El Estado típicamente, el privado no, pero el Estado y sus empresas del Estado, lo usual es que primero abran solo la oferta técnica y la oferta económica las dejen guardadas ante notario, ¿ya? Y luego de la evaluación técnica, si alguna empresa no califica, se le devuelve la oferta técnica y además se le devuelve la oferta económica sin haber llegado a ser abierta, ¿ya? En consecuencia, en el caso del Estado, solo se abren las ofertas económicas de las empresas que calificaron técnicamente, ¿ya? En el mundo privado, en cambio, cuando se hacen licitaciones, eh, puede establecerse un horario o no, ¿ya? En el caso del sector público se establece un horario límite, si alguien llega después de ese horario no puede presentar la oferta. Eh, en el sector privado se establece un horario también típicamente, no es tan rígido si alguien llega un par de minutos tarde, ¿ya? Pero en el sector privado típicamente se abre la oferta técnica y económica al mismo tiempo y se pondera todo eh, eh, de modo simultáneo. Como les digo, en el sector público no. El sector público es más reglado, ¿ya? Pero como les decía, hoy día el sector privado de a poco también ha ido adoptando reglas de lo público, ¿ya? Y bueno, también está el concepto de definición de los oferentes, ¿cierto? Yo cuando llamo a una licitación tengo que establecer quiénes son los que podrán participar, cuáles son los requisitos mínimos, las experiencias mínimas o la calidad o experiencia de los profesionales que deben tener, ¿ya? Eh, y bueno, todo esto proceso se arregla a través, ¿cierto? Como ya lo había comentado, a través de lo que se llaman las bases de licitación. Y las bases de licitación, ¿cierto? Contienen las bases administrativas, las bases técnicas, establecen cuáles son los formularios que deben ser llenados para la oferta, establece los documentos de referencia, además entrega los planos, las especificaciones técnicas. También está arreglado los procesos de aclaraciones, ¿ya? Hay típicamente que el mandante emite durante el proceso sin necesidad de que alguien haya preguntado, pero también está el proceso de preguntas y respuestas, en que yo le doy espacio a los oferentes para que pregunten y yo respondo. Típicamente, si alguien pregunta, esa respuesta tiene que dársela a todos, ¿ya? No existe que un oferente pregunte y yo como mandante le responda solo a su oferente, ¿ya?
Y bueno, después está el proceso de recepción de ofertas, que ya se los había comentado, y lo de la evaluación y adjudicación, ¿ya? Eh, que también les comenté en qué términos se lleva a cabo.